Plaza Pérez Bonalde toma su nombre a partir de 1946, cuando en homenaje a este gran poeta venezolano se erige un busto ubicado sobre un pedestal moderno, al centro del trazado en cruz de la plaza circular. Hasta el año de 1980, la plaza conservó su trazado original compuesto de 8 jardines en concordancia con la prolongación de las calles. Dentro de la trama de manzanas cuadradas y rectangulares de la urbanización Nueva Caracas, destaca la plaza, una glorieta radial, inicialmente denominada Plaza Cataluña, que luego se llamó Plaza Las Orquídeas. La obra del busto estuvo a cargo de Lorenzo González, quien se inspiró en Garibaldi y se rebautiza con el nombre con el cual ha permanecido hasta el día de hoy. Esta plaza, donde convergen 8 calles en cruz y sus diagonales, es el centro neurálgico catiense y resulta atractiva por sus perspectivas visuales hacia el bulevar y hacia el Ávila. Pérez Bonalde es considerado como el máximo exponente de la poesía lírica, el romanticismo, el modernismo en la poesía venezolana. La intervención del Metro de Caracas la redujo a 4 jardines sin alterar su perímetro total y se hizo el bulevar en eje peatonal. Al norte se ubica el Mercado Municipal de Catia, edificación declarada Monumento Histórico Nacional. Hoy en día, esta plaza y sus alrededores se han convertido en un fuerte punto de comercio tanto formal como informal. Permanece muy concurrida todos los días, dado la alta afluencia de personas que se acercan buscando propuestas más económicas para la adquisición de los productos de la canasta básica. Pero ¿quién fue Pérez Bonalde? Juan Antonio Pérez Bonalde nació en Caracas el 30 de enero de 1892. Fue el menor de una familia de 9 hijos. Su padre era miembro del Partido Liberal Venezolano, quien en medio del siglo XIX libraba una violenta lucha en contra de los conservadores. El conflicto agitado y sangriento obligó a la familia caraqueña a irse al exilio en 1861, siendo Puerto Rico el destino en el que decidieron establecerse. Regresó a Venezuela en 1864, luego de que finalizara la Guerra Federal, que en las palabras de Antonio Leocadio Guzmán, nadie tenía que ver con el amor y el odio al federalismo, sino con la necesidad del venezolano de manejarse en extremos polarizados en la política. Fue autor de las famosas obras Vuelta a la Patria y Niágara. También, gracias a un buen conocimiento del alemán, unido al formidable sentido poético, Pérez Bonalde escribió las mejores traducciones de la poesía de Heinz en lengua española. Al mismo tiempo, es conocida su famosa traducción del poema El Cuervo, del famoso escritor Edgar Allan Poe. La estación del Metro de Caracas. Es la primera de las 3 que cruzan el Boulevard de Catia. Se tuvo que cavar desde la Avenida Bolívar hasta el Boulevard de Catia en 1977. Fue inaugurada el 2 de enero de 1983 y se encuentra a pocos metros de la Plaza Pérez Bonalde. El metro también rinde homenaje a este ilustre venezolano. Por último, una sala de cine también llevó su nombre, pero no encontré reseña de esto, solo se menciona que llegó a existir. Te invito para nuestra próxima entrega, la Plaza Oliari o Plaza General Rafael Urdaneta. El silencio 1945.